Son las 7 de la mañana, 4 minutos, y a esta hora nos vamos a conectar con nuestro director Juan Roberto Vargas, también con Néstor Morales, director de Mañanas Blue, quienes van a analizar lo que dejó la más reciente encuesta de Inbamer, publicada justamente en nuestra emisión de anoche a las 7 de la noche, Noticias Caracol. Daniela. Sí, señora, vamos a conocer en detalle estas tendencias, los movimientos en la intención de voto y lo que estos números ya empiezan a anticipar para la contienda del próximo año. Néstor, Juan Roberto, buenos días. Hola Daniela, buenos días. Ana Milena, para ustedes, para los oyentes de Caracol Televisión. Y aquí están los resultados desglosados en lo más importante. Una encuesta que tiene los requisitos de la nueva ley que entró en vigencia hoy hace exactamente un mes. Las elecciones presidenciales son el 31 de mayo, quiere decir de ayer en 6 meses. Todo lo que significa, Juan Roberto, buenos días. Néstor, muy buenos días a usted, Juan Roberto a los Vargas oyentes de es el Blue director Radio. de Noticias Caracol. Estamos ya en modo cuenta regresiva pensando en las elecciones presidenciales. Sí, y súmele otra fecha. Recuerde que esta encuesta también se hace a unos meses de marzo, cuando se supone que vendrían las elecciones legislativas y las posibilidades de consultas. De consultas. Exactamente. Y todo va a estar muy mediado por los resultados que ustedes van a escuchar a partir de este momento. Antes, un detalle, una especificación de carácter técnico. Martín Orozco es el gerente de la firma Inbamer, que hace esta encuesta que contratamos desde hace muchísimos años en Caracol Televisión y en Blue Radio. Martín, buenos días. Néstor, buenos días para todos. Esta encuesta es diferente a las anteriores. Es diferente en tamaño. Porque hay unos nuevos requisitos que impuso una ley que cambió, una ley mordaza, que modificó técnicamente la forma de hacer encuestas en Colombia. Significa que a estas alturas, significa Martín, que aunque las encuestas siguen siendo personales en el hogar de los encuestados, en esta ocasión la muestra es 3 veces más grande, el costo por ende es 3 veces más grande, ya que los márgenes de error de cada indicador no pueden superar el 3%. Eso implica que hicimos 3.800 encuestas. A nivel general, el margen de error es del 1.8%, pero en cada página del informe se puede ver el margen de error individual por pregunta, porque, por ejemplo, las preguntas de intención de voto pues tienen márgenes de error diferentes porque no todo el mundo dice que va a salir a votar. Pero todos los márgenes de error están alrededor del 2, 2.3, 2.5 en esas preguntas. Y lo otro que implica, que es muy desafortunado, es que no se pueden abrir o publicar los resultados por región, por afinidad política, por grupo de edad, ya que cuando se divide la muestra en esos grupos demográficos, los márgenes de error superarían el 3, y eso pues es una lástima porque nos ayudaría a entender mucho más los resultados. Que eso es una verdadera tragedia, porque la encuesta de Inbamer, no me parece que sea malo recordarlo, Juan Roberto, hace 4 años, y hace 8 años, y hace 12, y hace 16 años acertó en todos los resultados electorales. Acertó quiere decir, frente al pronóstico de la encuesta, la fotografía salió al final exactamente igual. Sí, y tal vez un elemento sumando a lo que plantea en esa ficha técnica Martín, Néstor, es que recordemos que la veda para encuestas con intención de voto terminó el 1 de noviembre. O sea, el presidente, ustedes lo mencionaban hace un rato, que en X decía que y la ley, pues la ley que él firmó dice que a partir del 1 de noviembre se terminaba esa veda. A mí sí bueno, eso es un tema más, no sé, de opinión personal. Me parece una infamia uno no poder contar el tema de las regiones, los estratos. Sí, estoy de acuerdo, pero esto es cortesía. La ley es la ley. Esto es cortesía de don Rodrigo Lara y de las personas que sacaron adelante esta ley. Entre otras cosas, Felipe, voy a decir una cosa que le puede parecer antipática a algunas personas, a algunos protagonistas en política. Desde que se conoció el resultado anoche, Roy Barreras y otras personas están con el cuento de la descalificación del resultado electoral. Bueno, a pesar de que en esta encuesta gana un candidato cercano políticamente a Roy Barreras, y se queja Roy Barreras porque él aparece borrado. Que eso es como cuando yo me quejo, Felipe, en el espejo porque me veo gordo y feo. La culpa no es del espejo, es que yo como mucho, es que no estoy bien de salud. La culpa no es del espejo, que me saca tal y como yo soy. Entonces yo le digo a Roy Barreras, a la gente que va a pelear. Pero digamos, eso es lo tradicional, ¿no? Que si la encuesta
las encuestas en general los favorecen, entonces es una maravilla. Si no los favorecen, es una malísima encuesta. Pero bueno, dicho ese es el pan eso, diario Felipe, de cada día frente a las encuestas, ¿no? Vamos al fondo del asunto porque aquí están los resultados. Son las 7 de la mañana, 9 minutos. Es un gusto saludarlos. Si las elecciones a la presidencia se realizaran el próximo domingo, ¿por cuál candidato votaría usted? Gana Iván Cepeda con el 31.9% en la intención de voto. Segundo lugar, Abelardo de la Espriella. Tercer lugar, Sergio Fajardo. Y esta es una especie, Juan Roberto, de lote de punta. Sí. Estos son los tres primeros que para efectos estrictamente numéricos son los que cuentan, porque de ahí en adelante aparecen unos muy chiquitos en intención de voto, una gran disgregación de candidatos, más de 30, Sí, que tienen atomizados. inclusive menos del 1% de la Claro, intención Néstor, y de voto. dos datos importantes para complementar su análisis. Siguen Miguel Uribe, Claudia López, Vicky Dávila, solamente hasta Germán Vargas Lleras marcan 2. De los 30 que medimos, 22 marcan menos de 2% de intención de voto. Sí, que es un dato muy importante porque quiere decir hay tal número, tal explosión de candidatos presidenciales que aquí se están midiendo unos grandes, unos medianos, Martín, y unos muy chiquitos, ¿no? Sí, si quiere damos los resultados señor. completos, Néstor. Entonces, como usted ya dijo, Iván Cepeda 31.9, Abelardo de la Espriella 18.2, Sergio Fajardo 8.5, Miguel Uribe Londoño 4.2, Claudia López 4.1, Vicky Dávila 3.7, Juan Carlos Pinzón 2.9, Germán Vargas Lleras 2.1, Santiago Botero 1.8, Juan Manuel Galán 1.6, Aníbal Gaviria 1.3, Enrique Peñalosa, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, los tres con 1.1, Camilo Romero 1%, Luis Gilberto Murillo 0.9, Luis Carlos Reyes 0.8, Carlos Caicedo 0.8, Efraín Cepeda 0.7, Paola Holguín 0.7, Roy Barreras y David Luna cada uno con 0.6, al igual que Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo 0.5, igual que Mauricio Armitage y Felipe Córdoba, Mauricio Gómez Amín 0.4, Mauricio Liscano 0.3, Daniel Palacios 0.2, Juan Fernando Cristo 0.2. Y habían tres candidatos que están agrupados en la cifra de otros, que fueron Juan Guillermo Zuluaga, que se retiró, que alcanzó a marcar 0.9, Héctor Olimpo, que marcó 0.8, y Juan Carlos Cárdenas 0.4. Es que aquí uno de los problemas de esta encuesta, Felipe, habiendo tal número de candidatos, es que hay muchos de estos candidatos que están aspirando a papa para llegar a obispo. Quiere decir, hay unos que saben que no tienen la opción de ser presidente, se meten para tener un poquito de figuración y que seguramente van a terminar de candidatos al Congreso de Colombia. Néstor, le resumo estos números en dos frasecitas. Señor. De los 30 que hay ahí, o sumando a Zuluaga, Héctor Olimpo y Juan Carlos Cárdenas, 18 tienen menos del 1%, ¿cierto? Y solamente 8 personas tienen más del 2%, y solamente 3 personas tienen más que el voto en blanco, que fue 4.5. Lo de Cepeda da para decir, Martín, técnicamente, teniendo en cuenta que ya fue ungido como candidato de un partido, ya hubo consulta interpartidista, etcétera, ¿da para calificarlo hoy como el fenómeno político de esta encuesta? Es el fenómeno político y sin duda es el candidato de la izquierda. Es el que reúne a la gran parte de la izquierda, al petrismo, por decirlo así. También alcanza a sacar ventaja en el sector del centro versus de la Espriella y Fajardo, que tienen un número inferior Me sorprende, en ese centro. Me sorprende que un candidato tan dogmático de izquierda tradicional en Colombia, Iván Cepeda, arañe votos del centro, ¿verdad? Sí, todavía no hay nada escrito porque ustedes saben que en una elección pasa de todo, faltan 6 meses, como bien dijo usted al inicio, pero a medida que la gente se vaya dando cuenta cuál es el perfil político en realidad de cada candidato, estos resultados seguramente se pueden Claro, mover. pero lo que se ve es que la encuesta premia la disciplina y el orden de la izquierda. O sea, al haber madrugado a la consulta, al haber sido la única tendencia que ya escogió candidato, claramente pues eso lo está premiando la encuesta y el liderazgo lo que marca es que aglutinó ya. Y tiene, María Consuelo, me izquierda. da la impresión, Martín, que no es coincidencia, la intención de voto de Cepeda, más o menos una tercera parte del país, es lo mismo que ha tenido siempre el presidente Gustavo Petro. Sí. Es decir, Cepeda está heredando, está
el presidente Petro endosándole los y votos ahí del petrismo. se cae una idea que siempre se había dicho y era que, Que los votos no son difícilmente los endosables. votos de Gustavo Petro o su popularidad podría ser endosable a un candidato. En este caso pareciera que Quedó como se hace. único después de la consulta pasada y cuando vemos los números en general de todos los candidatos, vemos que los otros posibles candidatos de la izquierda, todos tienen menos del 1. Mientras que cuando usted mira los candidatos de otros espectros políticos de centro derecha, están mucho más repartidos en porcentaje y hay más personas en Ya el les Pero no vamos hay a duda contar que la- después no hay cómo duda que crece, la- Héctor, ya después vendrá el análisis de por qué crece tanto Iván Cepeda en caso de que haya, como parece que habría, segunda vuelta, señor. Claro, que es que eso es lo que le iba a decir, porque unido con otros resultados, pues no hay duda que Iván Cepeda, pues la encuesta muestra que es un candidato muy fuerte, que claro, hace todo lo que ustedes han dicho, que es que agrupa la izquierda y la agrupó pues rápida y anticipadamente, pero también pareciera tener una capacidad de crecimiento en otros sectores, que eso sí es, me parece, un hecho nuevo. La mayoría creíamos, yo me encuentro dentro de ellos, que a Cepeda le costaba trabajo crecer por fuera de la izquierda más tradicional y más dogmática, y resulta que la encuesta muestra que tiene una capacidad de crecimiento. No, pues claro que conquista votos del centro, que a mí me personalmente... del centro e incluso de personas que dicen no tener ninguna afinidad. Sí, y allí está el crecimiento de Cepeda, que efectivamente aparece primero. La encuesta, el gráfico que tenemos, Juan Roberto. El que viene, Néstor, a continuación, y Martín nos puede explicar, basados en anteriores encuestas, escogimos a los 3 punteros y a esos 3 punteros volvimos a preguntar a la gente por quién votaría. Y esos son los resultados. Solamente ya depurada la lista. Claro, solamente con los 3 punteros. No con 30 candidatos. No, sino solamente con con 3. 3. Entonces gana Iván Cepeda con el 45.6 de la intención de voto. Segundo lugar, Abelardo de la Espriella, 25.6. Y tercer lugar, Sergio Fajardo, 24.9. El que más crece aquí, bueno, Cepeda también crece, pero Sergio Fajardo se mete disputándole el segundo lugar, ¿no? Prácticamente empatado Martín con Abelardo de la Espriella. Sí, es decir que cuando uno compara estos resultados de los 3 solos con los 30 y pico que vimos, lo que podemos ver es que todos aumentan porque recogen algo de intención de voto de los otros candidatos, pero quienes más recogen intención de voto de los demás es Iván Cepeda y Sergio Fajardo. No sé si esto esto significaría demuestra que Abelardo de la Espriella, Martín, técnicamente, sería candidato de una especie de coalición de la derecha o de la centro derecha en Colombia, más la derecha, ¿no es verdad? Así es, sí. Él todavía lidera en el sector de la derecha, pero no es el único, porque todavía hay muchos más en la lista, entonces no alcanza a recoger, como Iván Cepeda recoge los de izquierda, a aquellos de derecha. Pero esto demuestra que Iván Cepeda no solamente recoge el petrismo, que ya se ha mencionado, sino que además los otros candidatos no son capaces de recoger lo que deberían recoger. Entonces, cuando uno mira este resultado, no solamente hay que mirar las virtudes de quien está siendo favorecido, sino además los defectos de los otros que el ganador va recolectando. Sí, eso es cierto. Aurelio, 7 de la mañana, 17 minutos. Los otros candidatos, Martín, de Fajardo para abajo, Miguel Uribe, Claudia López, Vicky Dávila, Pinzón, Vargas Lleras, Botero, Galán, Gaviria, Peñalosa, todos estos, esa votación, esos 4, 2, 1%, ¿para dónde se van en caso de que se retiren sus candidatos? Digamos que pensando en ese escenario de 3 personas, ¿cierto?, en el que acabamos de revisar, pues ya ahí sí Iván Cepeda recoge prácticamente a toda la izquierda. También recoge gran parte del centro, pero más o menos quedan los mismos números que Fajardo en ese sector, y el que más recoge todo lo de la derecha es Abelardo, aunque también una parte de la derecha lo recoge Fajardo. Entonces ahí hay una confusión hoy en día, porque algunos de derecha se van para donde Fajardo, algunos de centro se van para donde Abelardo y muchos de centro se van para donde... Pero la candidatura fuerte de Iván Cepeda... Una traducción, Luis Ernesto, si me permite, un poquito más fácil. Cepeda ya es el candidato de la izquierda, ¿cierto? Sí, totalmente. Y en consecuencia tiene el 30 y pico % de los votos de la izquierda, ¿cierto? Sí, el 32%. El 31.8, exactamente. Sí, pues exacto. Para 31.9. Se lo redondeo, ok, se la valgo.
Y Néstor, mire, lo que sí muestra esto es... Y al otro lado, pues están de la Espriella en la derecha y Sergio Fajardo en el centro. La gente verá para dónde coge. Claro, Néstor. Pero si llega uno de los Pero dos... si usted se da cuenta, Néstor, la campaña ha transcurrido entre petrismo y antipetrismo. Hoy se han escuchado pocas propuestas. Y el candidato del petrismo, el candidato único, hoy no tiene competencia en ese sector, porque hubo una consulta y porque los otros candidatos de la izquierda, por ejemplo, Camilo Romero, no marcan ni siquiera el 1%. Entonces, hoy el petrismo ya tiene candidato y el antipetrismo tiene 30 candidatos que se dispersan en ese 67% del resto de la encuesta. Sí. Entonces, esto también claramente lo que muestra es que ese país que se siente representado por la agenda de gobierno del presidente Gustavo Petro, pues está organizado, está monolíticamente organizado en torno a un candidato, cosa que no pasaba en los últimos años. El petrismo ha hecho la tarea, el petrismo está juicioso. Y no madrugaron. solo tiene un candidato, Iván Cepeda, sino que tiene detrás, que me parece también hay que decirlo, Felipe, la fuerza del gobierno. La maquinaria. El gobierno No, cuenta, pues, la claro, maquinaria toda. cuenta, la contratación cuenta, la fuerza del presidente cuenta. Y por eso Iván Cepeda seguramente sale tan alto. Fíjese que hay un punto importante Sí, y es pero- que se elige, mire, Iván Cepeda con todos los candidatos tendría el 31,9% de la intención de voto. Si sumamos los demás candidatos de izquierda que no están con él, le da un poco más de 10% adicional de votos, 41,1%. Que se ve en este gráfico. Si le suma usted ¿Qué serían ahí, quiénes, por ejemplo? si le suma usted, por ejemplo, ahí, así no lo quiera aceptar, porque seguramente su electorado se va para allá, a Claudia López, le sumo a Roy Barreras, le sumo a Juan Fernando Cristo, le sumo a Maurice Armitage, le sumo a Camilo Romero, le sumo a Carlos Caicedo, No sé le si tanto sumo a Luis Claudia. Gilberto Murillo, le sumo a Luis Carlos Reyes. Esos votos van para allá, más allá de que los aspirantes vayan o no para allá, pero van a terminar esa siendo para lista allá. está muy grande de izquierda. Ahí hay unos candidatos que son más de centro, como Claudia López, por ejemplo, o Maurice Armitage, que No, pero- difícilmente los electores se vayan directamente para donde Iván Cepeda. ¿Usted cree que la A mí me gente de parece... Claudia, Héctor, perdóneme, de Claudia López quiero decir Además, la que gente de era Claudia tan está reventada con petrista Sergio Fajardo. a ver, le termino mi teoría, mi pregunta, Héctor. La gente de Claudia, que Claudia fue tan petrista hace 4 años, que celebró tanto el triunfo de Petro, ¿usted cree que está más cerca de Abelardo de la Espriella que de Iván Cepeda? No, creo que está más cerca de Sergio Fajardo que de los otros dos. Es que yo creo que ahí hay un error en el análisis tratando de de dividir el mundo en dos. Y el mundo no está dividido en dos según demuestra la encuesta. Efectivamente, Iván Cepeda es, digámoslo, un extremo de la política Sí, y el otro extremo sí, es Abelardo de la sí. Espriella. Y los dos suman 50% de intención de voto. Eso quiere decir que al menos la mitad de los electores no están con los extremos que están claramente identificados. Y puede Sí, ser que cierto. ese otro 50%, si pues toca escoger entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, se dividan de una determinada manera. Pero como todavía no estamos en ese escenario de dividir por dos, sino que puede haber una tercera opción, eso es No, lo que muestra la gráfica que estamos viendo, que es Sergio Fajardo, es claramente el que más gana de ese 50%. Fajardo gana el Y Héctor. 17%, Fajardo sube 17% entre un escenario y No, el otro, eso y es cierto. Fajardo se coge casi 1 de cada 3 de los votos, o casi uno de cada 3 de los votos del 50%, de esa otra mitad que todavía no se ha matriculado entre los extremos. Yo creo Sí. que uno de los efectos, Néstor, importantes de haber hecho la consulta, la única consulta hasta ahora, que es la de la izquierda, Es esto. claro, Iván Cepeda no era conocido. Y esto lo que está marcando es que de los 3 que están punteando es el más conocido. O sea, es el rédito natural de ya haber empezado la campaña primero. 69%, Fajardo el 66% lo conoce y Abelardo de la Espriella solamente el 52,9%. Néstor, pero lo de Cepeda... Ese arrastre de solamente hacer campaña y los tarjetones por todo Colombia, pues ya tiene un efecto Esa es una adicional. ventaja, sí. Y ahí sumar otra Juan cosa. Roberto. Sí, Néstor, una cosa importante a lo que anotaba Héctor. Si uno mira, que no lo podemos poner en la encuesta por el tema de la ley, pero si usted mira cuando se distribuye el centro, Néstor, a Cepeda es al que mejor le va de los 3. Es el que más recoge del centro. Cosa distinta cuando hacemos este de 3 y cosa muy distinta cuando mostremos los escenarios de segunda vuelta. Se lo pregunto a usted, que es el encuestador, señor. Martín. ¿Para dónde va el centro en las elecciones presidenciales?
El centro en este momento lo está recogiendo más Iván Cepeda, luego Sergio Fajardo y luego Abelardo de la Espriella. ¿Y por qué lo recoge más Iván Cepeda que Sergio Fajardo si Iván Cepeda es un candidato de izquierda? Tal vez porque la gente todavía no tiene tan claro del todo cuál es el espectro político definido de cada candidato, excepto en algunos casos como, pues por ejemplo, Abelardo tiene también buen porcentaje en centro, entonces, y no recoge todo lo de derecha. Entonces todavía falta que la campaña madure para que esas tres posiciones, para seguir con el comentario de Héctor de que el mundo no se divide solo en dos, se vayan consolidando en unas candidaturas más fuertes, porque con 33 candidatos, sin duda la gente está muy confundida. Pero lo que muestra la encuesta... Tengo la siguiente duda alrededor de esta encuesta del resultado, Álvaro. ¿Por qué el centro va a ser definitivo? Cierto, estamos de acuerdo en que el centro va a ser jugador grande en las elecciones presidenciales, pero en la encuesta el centro aparece cayendo. Está bastante repartido el centro, pero pues el que más lo lidera es Sergio Fajardo. Claro, el resto, las otras figuras de centro no. La gente que se identifica de centro ha disminuido. La línea de la gente que se identifica o de izquierda o derecha sube y la línea del centro cae. Ah, sí, y además de que cae, cuando uno mira la intención de voto de aquellas personas que dicen ser de centro, es el grupo más repartido eso le iba a en decir porcentajes. yo, que es la mayor cantidad de candidatos que pregonan ser de centro. Entonces eso se atomiza y eso pues hace que el centro también tiene unos matices, Néstor. El centro tiene unos matices que es, por decirlo, el centro puro, la gente que se denomina más de centro izquierda y la gente que se denomina más de centro derecha. Y eso hace que el centro se distribuya mucho entre todos los candidatos. Yo sospecho que el centro se va más fácil para la izquierda que para la derecha. Tiende más hacia la izquierda, según estos resultados. Pero la gente que se siente de derecha, Álvaro, muy cortico, aumentó de 32,3 a 37,7%. Y la gente que se identifica de izquierda subió de 18,6 a 24,6%. La gente que se percibe de centro es de 25,4 a 18,7%. Es si Cepeda es una estrella polar o que la estrategia de la oposición contra Petro no está funcionando. La campaña no está haciendo un plebiscito sobre la efectividad del gobierno de Petro, sino sobre el enfrentamiento entre la oposición y Petro, que la oposición proteja a Petro y está empujando durísimo a su candidato. Esa es la lección de la encuesta. No entendí, Álvaro, perdóneme, que la oposición con su estrategia está impulsando a Petro y al candidato de Petro. Que la estrategia de oposición contra Petro no está funcionando porque está basada exclusivamente en la polarización. Y esa polarización protege a Petro y termina impulsando su candidato. No, pero aunque ahora, se niegue a creer la oposición que ha basado toda su estrategia en dividir el país entre Petro o no Petro, creyendo que esa estrategia funcionaba, pues no funciona, le funciona más a Petro. Era obvio que era así, pero la oposición ha sido muy terca y muy ciega. Yo creo que es un tema de tiempo. Demuestra que hay 2/3 partes, 2/3 del país que son antipetristas. Claro, y que se han demorado en organizarse, es el punto. O sea, en elecciones pasadas, por ejemplo, el Centro Democrático a estas alturas ya había hecho su selección y ya existía por lo menos un candidato del Centro Democrático. En este momento ni siquiera eso está claro todavía. Por la encuesta vemos más o menos cómo va a ser la cosa y quién va a ser el seleccionado, pero todavía no se da. Néstor, entonces, yo creo que es el tiempo y la demora en organizarse, tanto del centro como de la derecha, lo que se está viendo acá. Pero para no hacer el análisis con el deseo, Néstor, yo creo que hay que mirar una cifra que no la hemos visto porque estamos hablando de una encuesta que es muy importante, que es si usted votaría por una persona que indique o que siga al presidente Petro, y ahí el número es más grande. No lo recuerdo de memoria ahorita, pero es 42% tal vez. Por un candidato que esté en oposición al gobierno de Gustavo Petro, 50.2%. Pero léame si es tan amable la pregunta para entender el resultado, Martín. ¿Usted votaría por un candidato que esté a favor del gobierno de Gustavo Petro o en oposición al gobierno de Gustavo Petro? En oposición al gobierno de Gustavo Petro, 50.2%. Por un candidato que esté a favor del gobierno de Gustavo Petro, 46.9%.
Eso lo que dice es... Quiere decir, la cifra en es favor del totalmente presidente... polarizada. No, y la cifra en favor del presidente Felipe, para ser justos, es muy muy buena, le va muy 3%. bien al Es presidente. muy superior al Muestra la 30% polarización, que como dice pensaba. Martín. Eso es lo Es la único, polarización del país. Y eso lo único que confirma, Néstor, es lo que estabas ahora diciendo, y es que gran parte del centro prefiere votar por un candidato de Petro que por un candidato Néstor, que esté en y le oposición a complemento Petro. con otro dato que puede ser interesante, y es a los candidatos también se les midió la favorabilidad y desfavorabilidad. El de mayor favorabilidad, Iván Cepeda, pero largo, 46.5, Fajardo 41.7 y Abelardo de la Pero Espriella mire 38. también Néstor, la esto también- desfavorabilidad de Iván Cepeda, 27. que es una desfavorabilidad alta. 27, 20, y mire, Fajardo ahí le va mejor porque el desfavorable es de 24.5 y empata solamente con Abelardo de la Espriella 27.4. Ese punto que acaba de tocar Juan Roberto es muy importante de cara al futuro, porque una cosa es la intención de voto hoy con un conocimiento específico de cada candidato. En este caso, Iván Cepeda tiene el 79% de conocimiento entre esas personas que dicen que van a Otros votar. que van a votar, sí. Mientras que hablemos del segundo, Abelardo de la Espriella tiene un 63% y Sergio Fajardo tiene un 75%. Quiere decir que el menos conocido hoy es Abelardo y tiene una oportunidad de crecimiento mayor que los otros dos. Néstor, Son esto las también 7 de la mañana, resuelve, 30 este minutos. resuelve Le también propongo a los la dinámica oyentes, de las consultas, Luis Ernesto, Néstor. perdóneme, le propongo a los oyentes que me den su opinión y hacemos un análisis aquí a varias manos. Pero ojo, es mala idea hacer un análisis de opinión con el deseo. Para quienes están escribiendo y regañan, este es el resultado de la fotografía. Néstor. Entonces Néstor, a mí me pasa Es una todo el día. fotografía Y que es cambia que con la campaña, y por eso la pregunta sobre las consultas va a ser muy importante. Con este panorama va a ser muy difícil que se haga la famosa consulta del Frente Amplio que ha buscado el presidente Gustavo Petro, porque pues ya ese camino está resuelto. El candidato del Frente Amplio, el candidato Iván de la izquierda, Cepeda, el candidato lejos. del petrismo es Iván Cepeda. Esa consulta Pero no tiene un agréguele a eso, resultado Luis distinto. Ernesto, que los que iban a esa candidatura del Frente Amplio, Roy Barreras, No, por ejemplo, no o marcan Juan más del Fernando Cristi, 5% entre De ellos. acuerdo. Se acabó el mito de Roy. Entonces, no se va a existen repetir políticamente. Se Se va a acabó repetir mito el de escenario Roy. de las ¿Qué me dice consultas Cristo? en las que competía el presidente Petro contra un par de amigos, pero no había nada. La consulta del centro, muy probablemente si se repitiera con estos números, Néstor, se repetiría la historia de la Centroesperanza. Es decir, si usted junta a Sergio Fajardo, a Claudia López y a otros en una sola consulta, el resultado no sería muy bueno como pasó en el 2022. La consulta realmente interesante, la consulta que va a determinar el cambio de esta La de la fotografía, derecha. va a ser la de la derecha o la de centro derecha, o como lo ha llamado el expresidente Uribe, la de Abelardo hasta Fajardo. Esa es la consulta que determinará quién compite en segunda Entre vuelta, otras probablemente cosas, Esa es la con gran Iván duda. Cepeda, y ahí está. Si Fajardo se va a medir con Abelardo de la Espriella en la misma consulta. Entre otras cosas, esta mañana es el presidente creo que Petro ahí- en modo analista. Ojo con lo que le digo, Héctor. Gustavo Petro esta mañana comentando la encuesta de Blue Radio y de Caracol Televisión, que dice que Fajardo, sugiere que Fajardo va a terminar siendo el candidato del uribismo. Es que obviamente es que eso es lo que le sirve al presidente Petro. Contaminar de uribismo a la tercera postura, porque de lo que se trata, y claramente a Petro le sirve, y está y con la encuesta con la encuesta está totalmente probado que al candidato de Petro le sirve decir que se va a enfrentar al candidato de Uribe, y probablemente tenga posibilidad de ganar el candidato de Petro sobre el de Uribe. Entonces hay que contaminar al tercero. Rápidamente hay que decir que Pero, ¿qué Fajardo tal que es el pase? de ¿Y qué Uribe. tal qué tal que tenga pues razón? Pues ¿Y si qué pasa tal que gana tenga Iván razón? Cepeda. Pues si pasa gana Iván Cepeda. Porque evidentemente me parece a mí Pero es que que de sí. la encuesta se deduce Héctor, si que Fajardo llega, si que el ya les voy a problema contar- ya les voy a es que la contar- resistencia ya está les voy a contar está resultados con de la derecha, segunda vuelta. Néstor. Pero si Fajardo llega a pasar a segunda vuelta con Cepeda, imagínese para dónde van los votos de la centroderecha en Colombia. Es decir, es evidente que Fajardo terminará recibiendo pues al uribismo y a toda la gente que se Pero no quiera necesita subir. recibir al uribismo, tiene que recibir los votos de los ciudadanos que no quieren que Iván Cepeda sea presidente. Pero si recibe al uribismo, pues queda en una encrucijada que muestra la encuesta. La encuesta muestra que la derecha colombiana tiene una alta resistencia, que hay un sector de la ciudadanía que dice, no,
tanto que prefiero a Cepeda que a un candidato de derecha. Sí, y pero prefiero, digamos, un candidato que siga las cosas que está haciendo Petro a que gane la derecha. Entonces, evidentemente, Yo creo, que Héctor, yo que lo usted había tiene dicho aquí hace usted algunos tiene días, hay un tema de una imprecisión que me un apoyo tóxico, Héctor, por parte del uribismo. Una imprecisión. Una cosa es la derecha y otra cosa es la extrema derecha de Abelardo de la Espriella. Martín. Sí, señor. En los escenarios de segunda vuelta que vamos a ver a continuación, vemos resultados podemos segunda vuelta. Justamente para eso. la gente en televisión, para Caracol Televisión, presentamos los gráficos de cómo sería hipotéticamente una segunda vuelta con los candidatos. Iván Cepeda con Abelardo de la Espriella. Tendría Iván Cepeda el 59.1%, Abelardo de la Espriella 36.2%. Qué barbaridad. ¿Y cómo crece Iván Cepeda tanto, Martín? Justo por el tema que veníamos hablando, y es que las personas de centro tienden más a la izquierda en una segunda vuelta que a la derecha, pero como le decía también hace un momento, esto es hoy. Falta que Abelardo crezca mucho en conocimiento y falta que la gente empiece a identificar esa candidatura con más fuerza, porque Cepeda hoy en día es un candidato más conocido. Entonces, esto es a ojos de hoy, pero estas elecciones cambian hasta el último día. Recordemos que ni Pastrana, ni Duque, ni Álvaro Uribe, ni Santos, ni Duque, en esta época tenían más del 10% de intención de voto. Esa es una muy buena precisión, Mientras porque que esto quiere decir, esta es una fotografía, sí, pero no es definitiva. Mientras que Gustavo Petro en esas elecciones anteriores tampoco ganaba y no ganó, pero en la última sí tenía casi el 40% de esta época. Martín, Entonces todas las elecciones son distintas y todo esto puede cambiar y no hay nada Pero dicho. también puede... Hago un símil, Aurelio. Esta es la fotografía de los asistentes a la fiesta entrando a la fiesta. La salida de la fiesta puede ser muy diferente. Exactamente. E inclusive antes hay unos que se emborrachan temprano, otros que Roberto, no llegan, en fin. Esta es fotografía a 6 meses de las elecciones. Y súmele no una es una foto, fotografía Aurelio, definitiva. de antes de que empezara la fiesta, que fue en marzo, que fue la última medición que hicimos de intención de voto antes de la ley nueva. Y ahí el que punteaba era Bolívar. Estaba Fajardo de segundo, Vicky tercero y Juan Manuel Galán cuarto. Porque en ese momento Bolívar era el candidato de Petro. Claro, y ahora el candidato de Petro es Iván Cepeda. Señor Aurelio. Pero dentro de este tramo, por ejemplo, refiriéndome un poco a lo que dice Martín, si Abelardo de la Espriella lo conoce más gente, no necesariamente va a aumentar su votación. Puede que lo conozcan y al contrario pierda, conociéndolo más. Y algo sobre Fajardo, porque veo a Héctor muy preocupado porque Fajardo se contamine. Pues le cuento una cosa, si no se contamina no gana. Y Fajardo yo creo que pero tiene claro además eso. Un dato porque está moviéndose, pero que se está moviendo en un ambiente de polarización. Aunque no queramos, Aurelio, si Fajardo no se contamina, pierde. Aurelio, a ver, lo de la contaminación es una frase de Riveros. Que no se contamine quiere decir recibir apoyos. ¿Me deja darle un dato? ¿Solo un dato de la encuesta? ¿Solo un dato de la encuesta? No, contamíname. Mire, la favorabilidad de Álvaro Uribe viene creciendo. ¿Sabe qué dice la encuesta revelada anoche? Señor. El 50,1% de los colombianos tiene una opinión favorable del expresidente Álvaro Uribe. Y el 41,9% tiene una opinión desfavorable de Álvaro Uribe. Le iba a decir, Héctor, sobre su frase de contaminación. Álvaro Uribe ha sido el político más influyente en 25 años de la historia reciente de Colombia. No hay nadie, gústele o no Álvaro Uribe, no hay ningún político tan influyente. Aquí se han elegido presidentes por cuenta de Álvaro Uribe o contra Álvaro Uribe, que es el caso del expresidente Petro. Sí, señor. Así Yo que estoy totalmente de acuerdo con usted. Pensar en rechazar ¿En qué no el apoyo estamos de acuerdo? Pensar en rechazar el apoyo de Álvaro Uribe también sería un acto de audacia. Nadie rechaza a un gigante de política. Sí. Néstor, perdóname, le complemento una cosa, Héctor, una cosita Bogotá pequeña. ganó Samuel Moreno porque Álvaro Uribe apoyó a Enrique Peñalosa. Y ganó Santos porque lo apoyó Álvaro Uribe. Y mire cómo nos pasó. Y ganó Duque porque lo apoyó Álvaro Uribe. Claro, por eso, porque eso lo que quiere decir es que no hay una regla que se aplique siempre y que siempre sea igual, que los escenarios son distintos. El escenario de ahora,
a mí me parece que lo que muestra la encuesta, lo que muestra, por ejemplo, la manera como el desempeño de los candidatos del Centro Democrático, que no logran crecer a pesar de todo, a pesar de eso que ustedes están diciendo, de la alta incidencia del presidente Uribe, del hecho de que haya generado solidaridad la muerte, el asesinato de Miguel Uribe, el que haya generado solidaridad el tema judicial en contra del expresidente Uribe. Todo eso se ha sumado y a pesar de todo eso, ese sector político no logra crecer. Eso muestra, a mi modo de ver, un sentimiento de un sector de la opinión. Porque están atomizados. Y no será que Abelardo de la Espriella es el candidato más cercano a Álvaro Uribe. O sea, es el segundo y usted me dice que el uribismo no existe. ¿Sabe cuánto suman todos los candidatos de derecha? 33,2%. Le voy a dar un dato. Le voy a ligar todos estos datos que acabamos de decir. Como dijo Ricardo, el 50% tiene una opinión favorable de Uribe. Como dijimos hace un momento, el 50,2% votaría por un candidato en oposición a Petro. ¿Qué quiere decir? Que estamos divididos y lo que falta es que Álvaro Uribe diga quién es su candidato para que esto se mueva. Superar la atomización. Es que, entre otras cosas, no sabemos a estas alturas, Juan Roberto, quién es el candidato del expresidente Uribe. Ni cómo lo van a escoger. Oigo teorías de que el candidato del expresidente Uribe es Abelardo de la Espriella. O que es Juan Carlos Pinzón. Sí, que marca 2.9 en la general. O que es Miguel Uribe padre. Que marca 4.1. O que es María Fernanda Cabal. Que marca es decir, 1.1. es tan abierto el abanico de posibilidades para saber quién es el candidato de Uribe, señor. Sí. Lo dice clarísimo, Néstor, que el candidato de Uribe, Abelardo, en segunda vuelta pierde y pierde por goleada. Sí. Que Fajardo no está amarrado a que lo bendigan expresidentes, sino que la lógica electoral muestra que es el que tendría posibilidades de ganarle al petrismo, que es el nombre del juego de esta campaña, y por ende no necesita bendiciones, y que esas bendiciones pueden ser tóxicas porque ganarle al petrismo no va a jugar con la lógica de la derecha, sino con la lógica del centro. Álvaro, ¿usted está en la misma teoría de que el apoyo del expresidente Uribe es tóxico? Claro, pues mire la encuesta, el candidato Uribe pierde por goleada. Pero todavía no, pues que yo sepa, no sé, pues claro, no es que están divididos. Yo creo que es difícil afirmar que el apoyo de Álvaro Uribe es tóxico cuando tiene una favorabilidad del 50%. Ok, el candidato de Uribe pierde por goleada. ¿Alguien me informa quién es el candidato de Uribe? No, es que justamente no ha decidido y por eso el presidente Álvaro Uribe siempre trata de escoger en la campaña moderados. Lo hizo en el 2018 con Iván Duque, que competía, por ejemplo, contra María Fernanda Cabal, y el expresidente Álvaro Uribe escogió al que más podía competir por el voto de centro. En esta fotografía también lo que muestra es que si el candidato del uribismo llegara a ser Abelardo de la Espriella y el presidente Álvaro Uribe lo sabe, pierden. Por eso es que el expresidente Álvaro Uribe ha estado buscando a Sergio Fajardo, a Juan Carlos Pinzón, ha estado buscando alternativas que logren hablarle más al voto del centro. Sí, y ¿sabe dónde se puede ratificar eso? En el siguiente gráfico que muestra otros dos escenarios de segunda vuelta. Segunda vuelta en caso de que los rivales, de que quienes llegan a segunda vuelta, Martín, fueran Iván Cepeda y Sergio Fajardo. Iván Cepeda 48,9%, Sergio Fajardo 46,4%. En la práctica esto es empate. Empate técnico porque esta pregunta tiene un margen de error del 2,47. Sí. Para redondear, Cepeda 49%, Sergio Fajardo 46 largos. Y hay otra más, Néstor, si quiere la vemos de una vez, que es Sergio Fajardo contra Abelardo de la Espriella. Sergio Fajardo 51,7%, Abelardo de la Espriella 38,9%. Traducción. Si Iván Cepeda se enfrenta con Fajardo, Fajardo le empata o le da mayor pelea que Abelardo de la Espriella. Y de la Espriella pierden todos los escenarios en segunda vuelta. Y de la Espriella efectivamente pierde. Es un perdedor. De la Espriella es un perdedor. Pero Fajardo queda de segundo en la encuesta general. Perdería. Es que usted es tan antipático, Aurelio. No hay perdedores, hombre. Pero le quiero decir lo de Fajardo. A 6 meses de yo entiendo el interés, de algunos porque Fajardo no se contamine. Pero en esa ficha de la segunda vuelta, entonces resulta que se enfrentan Cepeda y Fajardo. ¿Y los expresidentes se van a ver ballenas? No. Los expresidentes salen y dicen por quién hay que votar. Eso sí, olvídese de ese escenario donde solito, sin contaminarse de nada, gana la presidencia. Eso no es posible en Colombia. Si Fajardo pasara a segunda vuelta, Martín, contra Iván Cepeda, todas las corrientes políticas, ¿cómo se reparten en la encuesta? Digamos que la mayoría, obviamente, de izquierda quedaría en Cepeda, los de centros irían más hacia Fajardo,
los de derecha se irían más hacia Fajardo. Hablo Cepeda contra Fajardo, Sí, ¿no? sí. Se iría pues casi toda la izquierda a Cepeda, los de centro y derecha. Si nos ponen en televisión. Veamos el gráfico de Cepeda, el gráfico contra Cepeda, Fajardo. Cepeda, exactamente, ahí está. Cepeda contra Fajardo, que da 48.9 como contra 46.4. Sí, entonces los de izquierda irían la mayoría hacia Cepeda, los de centro irían un poco más hacia Fajardo, los de derecha se irían más hacia Fajardo y los que dicen no tener corriente política son los que marcarían hoy en día esos punticos de diferencia. Sí, pero ahí súmele, Martín, también que recordemos que no se sabe para esa segunda vuelta que va a pasar. Sí, no se sabe nada. Pero ahí no se sabe nada. Sí, no, es que faltan los debates. Claro, faltaría ese escenario de segunda vuelta. Es que no sabemos qué va a pasar en consulta. Falta saber qué van a hacer todos los candidatos que se van a bajar. Las consultas Es que faltan mucho por recorrer. Un candidato de consulta con otros que no han hecho consulta. O sea, es que eso es lo que hace la diferencia. Es que la consulta no es obligatoria, digo. Por ejemplo, Rodolfo Hernández no estuvo en consulta. Si me siguen en el símil de la fiesta, para saber a uno cómo le va en la fiesta, falta saber quiénes son los asistentes a la fiesta, falta saber qué música van a poner, falta saber qué trago van a servir. Aquí faltan los debates, pero hay unas cosas que se saben. Son los asistentes definitivos pero hay unas a la fiesta, cosas que se saben. Porque de momento por ejemplo, hay mucho coladito en la fiesta. Sí, pero hay unas cosas que se saben. Por ejemplo, a propósito del comentario de si los expresidentes se van a ver ballenas, que dice Aurelio. Hay dos preguntas en la encuesta que a mí me parece que son relevantes para este tema, que es, uno, la imagen o la opinión que tienen los encuestados sobre los partidos políticos. Los partidos políticos solo le ganan al ELN. De resto, pierden con todos en relación con favorabilidad. O sea, la gente no quiere saber nada de partidos políticos, no quiere, y después hay otra pregunta en la que dice qué le parecería si los expresidentes intervienen, y casi el 70% dice que no quiere que intervengan. Entonces, una foto del expresidente Uribe con el expresidente Gaviria quita votos, no pone votos, Néstor, mire, quita votos. Eso dice la encuesta. Ahora, uno puede pensar otra cosa, pero la encuesta dice eso. Ok. Sí. Esta fotografía también lo que muestra, Néstor, es que muchos creen que el problema del país, el principal problema del país es Petro. Y realmente no se han dado cuenta que el principal problema del país es que sigue siendo el tercer más desigual del mundo, según el Banco Mundial. El principal y por problema, eso ese sector de la población tiene una candidatura fuerte, ¿no?, en Iván Cepeda. Y los candidatos poco están hablando de esa problemática, de cómo superar la desigualdad, de cómo conseguirle empleo a la gente. Están hablando de que Petro es el problema y eso no les da resultado. El hecho de que la encuesta lo mide, vale la pena mencionarlo, Juan Roberto, no es la desigualdad el principal problema para los colombianos. Ahora volvió a ser el tema del orden público, y se dispara, como lo Néstor. era hace 25 años. Mire, cuando se pregunta cuál es el principal problema que tiene Colombia en este momento, el 35.3 dice que es la seguridad del orden público. ¿Me repite la cifra? 35.3. Más de 2/3 partes de los colombianos cree que hay un deterioro de orden público y que es el problema, el de la vida, la seguridad, el problema a corregir en el próximo gobierno. Y en marzo era el 21, es decir, se Eso viene está disparado, claro. Claro. Y a este ritmo seguramente va a seguir creciendo. Una última, Juan Roberto, porque se va a despegar la gente de Caracol Televisión. A las 7:46, que vale la pena ver lo que es la aprobación. Sobre el presidente Petro. Sí, señor, la aprobación de la gestión del jefe del Estado, que puede también ayudar a entender en algo, una medida, el tema de Iván Cepeda. El presidente Petro está básicamente en sus platas, como dicen los jugadores de póker. El presidente Petro, nivel de aprobación, el de hoy, noviembre, medida la encuesta de noviembre, publicada anoche, la encuesta da como resultado que el nivel de aprobación del presidente se mantiene en 37%, Martín. Sí, 37.7% en noviembre, venía de 37,0%, y su desaprobación está en 56.7% y venía de 57.8%, prácticamente igual. Sí. Pero está en lo igualito, mismo. Sí. Quiere decir, cambiada la forma de medición en la encuesta. Eso es lo mejor. Gracias, Néstor. Perdón que me emocioné. Pero esto lo único que ratifica es que la ley no es necesaria, porque triplicamos la muestra y cuando usted ve los resultados que tienen una tendencia de más de 10 años,
Los resultados son más o menos Néstor, estables. no. Si usted pregunta por instituciones, si pregunta por expresidentes, si pregunta por aprobación del presidente, si pregunta por leyes, propuestas y afirmaciones, obviamente cambian porque cambian cositas, pero no dan un brinco que uno diga, uy, cuando hicimos 3.800, en vez de 1.200, la cifra brincó, ¿no? Martín, el tema no me emociona, pero sí toca ponerlo, pongamos la ficha técnica, precisamente para explicar eso basado en la nueva ley. Bueno, entonces la ficha técnica con las nuevas condiciones, entre otras cosas para el presidente Petro, que esta mañana estaba preguntando por el cumplimiento de la ley. Martín. 3.800 encuestas personales en zonas urbanas y rurales, en 148 municipios, tanto grandes, medianos y pequeños. De esos 148 municipios fuimos a 26 capitales de departamento, desde San Andrés hasta Leticia. Y el margen de error general de diseño es del 1.8 con 95% de confianza. La fecha de campo fue del 15 al 27 de noviembre. Sí. 7 de la mañana, 48 minutos. Yo creo que hasta aquí llegamos con Caracol Televisión. Gracias por estos minutos. Juan Roberto. Néstor, gracias a ustedes. Solamente una cuña. Seguiremos, como ustedes, aquí en Mañanas Blue, a lo largo de todas las emisiones. Desglosando esto. Porque No, esto es que, Néstor, mire, esta encuesta que menciona Martín no solamente tiene el valor numérico por la ley, tiene una cantidad de preguntas sobre la relación con Estados Unidos, sobre el tema de Venezuela, sobre preguntas de coyuntura, la paz total, la seguridad en las regiones. Es decir, va a ser una encuesta interesante de desgranar y de analizar no solamente el tema de la intención de voto. 7 de la mañana, 49 minutos. Pero también hay muchos otros indicadores que, como ya lo ha dicho Martín, desafortunadamente no podemos tener. Es un poco raro que como consecuencia de la ley tengamos menos información. La ley supuestamente quería tener mejor y más información y claramente produjo el resultado exactamente contrario del querido. Sí, debo decir sobre eso, Héctor, que hace 4 años, Inbamer, que es la firma encuestadora, le pegó a todos los resultados en la primera vuelta y en la segunda vuelta. Así que quienes están en plan de descalificar, inclusive los genios en el Congreso, que se pusieron a cambiar lo que funcionaba, si algo ha quedado demostrado es que aquí hay un altísimo nivel de acierto. Néstor, en a propósito, encuestas, es que se pusieron a cambiar la metodología y eso nos hace hoy estar un poquito más ciegos, más a tientas de lo que estábamos en la historia